Fijaros, cuando nosotros nos dan unos resultados estadísticos, normalmente hay una variable estadística que se representa por la letra X. La variable X, entonces, es nuestra variable estadística, y se pone sub i para indicar las diferentes medidas. En este caso, nosotros estamos midiendo el número de dependientes de un conjunto de tiendas, de comercios. Entonces, la variable que estamos midiendo es el número de dependientes. Entonces, la variable X sub i es el número de dependientes, que toma el valor 1, un dependiente, o 2, o 3, o 4, o hasta 5 dependientes. Esa es la variable. Lo de abajo, lo que pone f sub i, fijaros que la f está en mayúscula, porque también después habrá una f minúscula, que es otra cosa. La f mayúscula representa la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues el número de comercios que tienen el número de dependientes que mide la variable estadística. Es decir, 25 comercios tienen un dependiente, 40 comercios tienen 2 dependientes, 20 comercios tienen 3, 10 comercios tienen 4 y 5 comercios tienen 5 dependientes. Eso es lo que significa la frecuencia absoluta, el número de valores que se da de esa variable estadística. Evidentemente, pasar de frecuencia absoluta a tanto por ciento es una regla bastante sencilla, porque es hallar el tanto por ciento. Y en este caso más fácil todavía, porque ¿cuántos suman los comercios de esta pequeña ciudad? Pues suman 100, porque 25 más 40 más 20 más 10 más 5 suman 100. Entonces, si sabemos que los comercios suman 100, hallar el tanto por ciento es muy sencillo. Porque, ¿qué tanto por ciento de comercios tendrán un dependiente? El 25%. 25 de cada 100, 25%. ¿Cuántos comercios tendrán 2 dependientes? Pues el 40%, y así sucesivamente. Es decir, que en este caso, pasar de frecuencia a tanto por ciento, evidentemente, es muy sencillo. Y entonces ahora ya respondemos a la pregunta. La A me dice, el 40% de los comercios tienen a lo sumo, el D sobra, tienen a lo sumo 2 dependientes. Tener a lo sumo 2 es tener como mucho 2. Es decir, tener 1 o 2. ¿Sí, no? Sí. A lo sumo 2 es 1 o 2. ¿Es verdad que el 40% de los comercios tienen 1 o 2 dependientes? No. Tienen 2. 2 sí, pero 1 o 2 no. ¿Qué tanto por ciento de comercios tienen 1 o 2 dependientes? El 65%. El 65% sí sería respuesta correcta, pero el 40% no. Esta no. El 35% de los comercios tienen más de 2 dependientes. Cuidado, más de 2 es más de 2, no más o igual. Más de 2 es 3, 4 o 5. Eso es más de 2. Si sumamos los que tienen 3, 4 o 5, me salen 35 de 100. Que es el 35%. Luego, efectivamente, el 35% de los comercios tiene más de 2 dependientes, y no el 40%. El 40% está mal. Bueno, cuando suman 100 es más fácil hallar el tanto por ciento. ¿Qué pasa cuando no suman 100? Pues que tenemos que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, la misma. La variable mide el número de dependientes, pero la suma de las frecuencias absolutas ahora suma 110. Si ustedes suman 40 más 35 más 20 más 15, nos da 110. Y por tanto, ahora los tantos por ciento no son tan inmediatos. Por ejemplo, la respuesta A me dice, el 75% de los comercios tienen a lo sumo 2 dependientes. Entonces, el alumno despistado en este problema dice, ah, mira, 40 más 35, 75. Esta, la primera. No. ¿Por qué no? Porque es 75 de 110. Y 75 de 110 no es el 75%. ¿De acuerdo? La respuesta A no es. Porque 40 más 35 sí es 75. Pero es 75 de 110. ¿Cuál es el tanto por ciento que representa? Pues lo puedo hallar. 75 es a 110, como X es a 100. Entonces, X sería igual a 7500 partido 110. 68. El 68 sí, el 75 no. ¿De acuerdo? Esta no es.
El 65% de los comercios tienen más de un dependiente. Pues sumamos 35 y 20, 55 y 15, 70. ¿Es 70 a 110 como X a 100? Y X es entonces 7.000 partido 110 y eso 63 con algo. En cualquier caso, tampoco es 65. Tiene que ser la C. El 50% de los comercios tiene 2 o 3 dependientes. Pues 2 o 3 tienen 55. 55 de 110. 55 de 110 es justo la mitad. Es decir, el 50%. Esta es la correcta. Bueno, este problema es de nuevo el mismo de siempre, con números distintos. Me dan las frecuencias absolutas, pero me hablan de las frecuencias relativas. ¿Qué es la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa es lo que se llama el tanto por uno. Y me diréis, ¿qué es el tanto por uno? Pues el tanto por uno es el tanto por 100 dividido entre 100. ¿De acuerdo? Es decir, el tanto por uno del 25%, pues 0,25. Entonces las frecuencias relativas son el tanto por ciento dividido por 100, o lo que es lo mismo, el tanto por uno. Ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa de dos dependientes? Pues para hallar la frecuencia relativa de dos dependientes, yo primero tengo que hallar el tanto por ciento de dos dependientes. ¿Cómo hallo el tanto por ciento de dos dependientes? Pues muy sencillo, sumo 36 y 24 son 60, 60 y 20 son 80. En total hay 80 comercios. Con dos dependientes hay 24. Pues 24 es a 80, como X es a 100. ¿Sí? X es, pues 2.400 dividido entre 80. 30. El número de comercios que tienen dos dependientes es 24. Y eso es la frecuencia absoluta. En tanto por ciento es el 30%. El 30% de los comercios tienen dos dependientes. ¿Y en frecuencia relativa? Pues 0,30. Dos dependientes, 0,30 de frecuencia relativa. Por ejemplo, ¿un dependiente sería 0,36? No, aunque aquí ponga 36. De nuevo estamos en lo mismo de antes. Cuidado, este 36 es absoluto. Tendríamos que hallar el tanto por ciento. ¿Cuánto es 36 con respecto a 80? Pues lo mismo que X con respecto a 100. Luego X es 3.600 entre 80. 45, pues el 45%. Es decir, la frecuencia relativa sería 0,45. Aquí sería 0,45. La suma de las frecuencias relativas, tiene que dar 1. Al igual que la suma de los porcentajes tiene que dar 100, ¿verdad? La suma de los porcentajes da 100 y la suma de las frecuencias relativas tiene que dar 1. Entonces, si nosotros halláramos las frecuencias relativas para estos valores, la suma tendría que dar 1. Bueno, y para más de dos dependientes, pues sería 12 y 8, 20, 20 de 80, como X de 100, 20 de 80 es la cuarta parte. Luego está claro que esto es el 25%. Luego esto sería 0,25. Fijaros que ahora tendríamos la frecuencia relativa de 1, hemos dicho que es 0,45, la frecuencia relativa de 2 es 0,3 y la frecuencia relativa de más de 2, es decir, de 3 o 4, es 0,25. Si sumamos 0,45, 0,3 y 0,25 nos da 1, como debería ser. Aquí tenemos un problema con frecuencias relativas. Fijaros que en la tabla de antes, ahora en vez de aparecer la F mayúscula, aparece la F minúscula. Y eso son frecuencias relativas. Bien, a partir de las frecuencias relativas, yo no puedo hallar frecuencias absolutas. Fijaros, desde las frecuencias absolutas sí puedo hallar frecuencias relativas, porque tengo el número total de elementos. En el problema anterior, a mí me dan las frecuencias absolutas, yo las sumo, y al sumarlas ya tengo el número de comercios que hay. A partir de las frecuencias relativas, yo no puedo saber número absoluto. ¿Por qué? Imaginaros, por ejemplo, que yo os digo, los resultados del partido tal son un 20% de votos, los resultados del partido cual son un 30%, y los resultados del partido tal son un 50%.
A partir de esos porcentajes yo os pregunto, ¿cuántos votos ha obtenido el partido tal? No lo sabéis. Me tenéis que decir, bueno, ¿y cuántos votantes ha habido en total? Si me decís cuántos votantes ha habido, sí podéis trasladar esos porcentajes a frecuencias absolutas. Por eso en este problema me dan un dato que antes no me daban nunca, que es el número de comercios. Vamos, antes no me lo daban explícitamente, me lo daban implícitamente, porque si yo sumaba las frecuencias sí tenía el número de comercios. Pero ahora, si yo sumo las frecuencias relativas, si yo sumara estos números me tiene que dar 1. Si está bien el problema me tiene que dar 1. Entonces, me dan el número total de comercio y las frecuencias relativas. Y me preguntan, ¿cuántos comercios hay con 2 dependientes? Pues muy sencillo. Convierto esta frecuencia relativa en tanto por ciento. Me dicen que hay un 26%. 26% tienen 2 dependientes. ¿Cuánto es el 26%? Pues el 26% de 200. ¿Cómo se halla el 26% de 200? Pues 26 por 200 y partido por 100. No es lo mismo 26 por 2, claro. 52. Esto es valor absoluto. 52 comercios tienen 2 dependientes. Luego no es 76, es 52. ¿Cuántos comercios hay con 1 o 2? Pues sumo las frecuencias relativas. Y me sale, pues, 14,64. La frecuencia relativa es 0,64. Luego el porcentaje es el 64%. 64% de 200. ¿Cuánto es el 64% de 200? Pues justamente 64 por 200 partido por 100, que es lo mismo que 64 por 2, es decir, 128. Entonces, repetimos, las frecuencias relativas son porcentajes. Las frecuencias relativas son porcentajes. Y para pasar de frecuencias relativas a frecuencias absolutas, que es lo que nos están pidiendo aquí, realmente, lo que me están pidiendo es la frecuencia absoluta, pues hay que saber el número de comercios, en este caso 200. Entonces se trata de pasar porcentajes a valores absolutos. Bueno, para responder a la siguiente pregunta, que es un poquito rara, hay que saber qué es un diagrama de sectores. Un diagrama de sectores es este dibujo que tenéis aquí. También es muy típico de las noches electorales. Lo veis en las televisiones, sale la tarta y empiezan a repartir la tarta con los colores dependiendo de cada partido. Entonces, evidentemente, el trozo de tarta más grande se supone que representa el partido que más votos tiene, y así sucesivamente. Conforme menos votos tiene, menos trozo de tarta tiene. Eso es un diagrama de sectores. En un diagrama de sectores, por tanto, las frecuencias de las distintas modalidades, que quiere decir los distintos valores que puede tomar en nivel estadística, son proporcionales a los radios y los ángulos y las áreas, o los radios y las áreas. Los radios son iguales para todos. El partido verde, el partido rojo y el partido azul tienen el mismo radio todos. Lo que cambia es el ángulo. Y claro, al cambiar el ángulo, cambia el área. Bueno, la respuesta correcta es la B. Y un histograma. ¿Sabéis qué es un histograma? Un histograma es una representación en diagrama de barras, que se llama también, como el que he dibujado ahí. ¿Para qué sirve un histograma? Bueno, pues un histograma puede servir, por ejemplo, imaginaros que estuviéramos midiendo estaturas o pesos. Entonces representaríamos en el eje de las X, podríamos poner los pesos. Entonces, ¿qué sería aquí? Pues aquí podría ser, por ejemplo, de 50 a 60 kilos, de 60 a 70, de 70 a 80. Y eso sería el eje de abscisa. Y en el eje de ordenadas, pues tendríamos o bien la frecuencia absoluta o bien la frecuencia relativa. Depende de lo que queramos representar. Pero en general medimos la frecuencia. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues nos quería decir que de 50 a 60 kilos hay esta altura de personas. Es decir, hay más personas de 50 a 60 que de 60 a 70. Y, por supuesto, de 70 a 80 hay más que de 50 a 60 y más que de 60 a 70, y así sucesivamente. ¿Con todo esto qué quiero decir? Pues con todo esto lo que quiero decir es que en un diagrama de barras o en un histograma, que es lo mismo, se mide las dos cosas: los valores de la variable y su frecuencia.